permitir de que la vida de nosotros puede tener un efecto de cambio. Nosotros podemos cambiar. Esto que se dice, por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy así y así me tienen que querer y así voy a morir. Pues es algo igual. Mire, si el mundo y la realidad es tan relativa, entonces eso es más relativo aún. Porque yo soy lo que yo mismo he creado. Entonces, en primera instancia, en esta clase, dándole la bienvenida a la señorita Marlene, muchas gracias. Gracias. Podemos entonces empezar a contestar la primera pregunta existencial, la pregunta existencial por excelencia, que sería, ¿quién soy? Entonces, todos nosotros somos un conjunto de muchas cosas que vamos a ir ahondando conforme vaya pasando el curso. Pero para ir desde lo menos, desde lo más básico hasta lo más, entonces vamos a resumirlo en 3 condiciones: la personalidad, la esencia y el ego. Son 3 aspectos que se manifiestan en la psiquis del ser humano. Yo no sé si ustedes están más o menos familiarizados con la palabra psiquis y saben qué significa psiquis, más o menos. Psiquis es algo así como comportamiento. Para nosotros va a ser como una especie de energía que transcurre y transita por medio de nuestra sangre y por medio de nuestra sangre a nuestro sistema nervioso. Entonces son como impulsos, señales de conducta. Y en estos impulsos, señales de conducta se manifiestan estas 3 características de cada ser humano. Entonces empezamos con el primero, y para mí sería el más importante de todos, que sería la esencia. Cuando yo quiero preparar la esencia de algo, esencia de anís, esencia de especies, esencia de canela, esencia de rosas, yo tengo que tomar un gran número de estos e irlos químicamente reduciendo, sacando todos sus agregados hasta sacar la esencia. Con lo que todo es susceptible de tomar esencia. O sea, yo puedo sacar esencia de cualquier cosa. Obviamente, entonces, el ser humano tiene su esencia. Si yo voy disgregando todo lo agregado del ser humano, entonces me queda como una especie de germen, una especie de semilla de lo que es el ser humano. Esta es su esencia. Igual que la semilla de un árbol, que la semilla no es el árbol, pero dentro de la semilla está toda la información para que el árbol sea árbol. Entonces, cuando yo reduzco al ser humano a su mínima expresión, me queda la esencia, que la esencia no sería el ser humano completo, pero está toda la información de lo que el ser humano necesita. En realidad, esa esencia es a la que se refiere el Génesis cuando dice que Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. Entonces, la esencia del ser humano, sin agregados, es lo que es una imagen de Dios y una semejanza de Él. Entonces, diríamos que esta esencia es lo que todas las religiones llaman aquello que se desprendió del ser, aquello que se desprendió de Dios. Es aquello que va viajando, es aquella energía que existe dentro de los cuerpos físicos que cuando lo abandona, el cuerpo físico perece. Es sumamente pequeña y esta pequeñez es lo suficientemente potente para que el cuerpo tenga vida. Existen esencias en todos los organismos. O sea, los animales tienen su esencia. Las plantas tienen su esencia. Todo eso lo vamos a ver en temas posteriores. Pero sin estas esencias, los organismos no podrían tener vida. Entonces, esta chispa divina, que es lo que se encarga en nuestros cuerpos físicos, viene de un viaje, de un peregrinaje. Y ella tiene la información de todo ese viaje.
de todas las experiencias que vivió, de todo lo que ha aprendido y de todo lo que ha vivido y no ha aprendido, también tiene la información. Y como es una partícula que se desprende de Dios, entonces tiene toda la información de la creación. Es aquello que no se crea ni se destruye, sino que va en transformaciones. Entonces dice la lámina, el ser humano no tiene alma, tiene esencia, que es una fracción de alma. Claro, porque si el ser humano tuviera aquello que se llama alma, entonces ya sí el ser humano, la expresión nuestra, sería imagen y semejanza de Dios, pero hoy en día no lo es, porque lo que tiene es una semilla de esa alma, es una información, es una potencialidad de lo que el ser humano puede llegar a ser. Esto es lo que anima a que Jesús el Cristo, tomado por Lucas, dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, que es algo que nosotros no poseemos, pero que estamos llamados a poseer, que en algún momento nosotros vamos a poseer. En el budismo a esto mismo se le llama budata, o sea, el material psíquico para crear alma. Dice, dioses sois y todos sois hijos del Altísimo. Y esto nos recuerda a lo que habíamos visto en la clase anterior, cuando Jesús dice, entonces conoceréis que sois hijos del Altísimo. Eh, no alcancé a leer el mensaje. Eh, ok, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Entonces, eso que tiene toda la potencialidad para que nosotros realmente poseamos alma, se encuentra en nuestro cuerpo como en potencialidad. O sea, ella está presta a desarrollarse. Lo único que necesita es que sea alimentada de una manera, eh, digamos, como más prolija, de una manera más efectiva. Cuando el niño nace, la esencia se va alimentando de las nuevas experiencias, pero esas experiencias solo crecen, solo haces crecer los primeros 5 años y en un muy pequeño porcentaje. Yo puedo percibir la esencia de un ser humano justamente en los niños, en los bebés recién nacidos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay un bebé, un niño recién nacido, en una casa, pareciera que toda la casa se impregnara de un aroma muy particular. Es más, uno cuando entra a la casa, uno sabe que hay un bebé porque tiene ese aroma. Eso es algo que muy pocas personas reparan. O sea, es como, uno lo toma como un hecho, ¿no? Ay, sí huele a bebé y listo. Pero ese hecho es muy trascendental, porque lo que quiere decir es que muy seguramente ese es el aroma que deberíamos tener todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque en ese niño no tiene conductas, él no tiene conceptos, él no tiene prejuicios. Ese bebé tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene un físico. Pero ¿qué pasa con el bebé? El bebé respira como respira por instintos y sin concepto, el bebé respira como se debe respirar. ¿Ustedes alguna vez han reparado cómo respira un bebé? Que ellos respiran es por el estómago. Ellos muy poco alzan el pecho. ¿Y ustedes no han reparado que los bebés respiran de una manera lenta y profunda? Sí, adelante. Dentro del estudio de la psicología transpersonal Ujú, está bien tomado en cuenta esto.
porque hay gran parte de esto que se basa en la respiración, así como existe la respiración holotrópica, que es llegar a estados alterados de conciencia solamente por medio de la respiración. Correcto. Se toma muy en cuenta esto de que cómo respiran los bebés y por qué ellos Ujú. respiran bien y por qué después se va cortando y por qué pasa con las personas que a veces o toman aire o no se dan cuenta que no están respirando, solamente botaron Sí, aire y se quedaron en eso. Todos tenemos algún tema respecto a eso es correcto. la De hecho, respiración. esa es la base, esa es una de las bases de la autoobservación, respirar la forma en que respiramos. Y si es verdad lo que usted dice, hay momentos en que uno se da cuenta y de repente pasan hasta minutos y uno no ha respirado. Y pasa. Y muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con eso. Entonces, ¿por qué hasta los 5 años y en poquísimo grado uno, la esencia se puede desarrollar? Porque a medida que va pasando el tiempo, nosotros no la vamos alimentando de lo que ella necesita. Y es de sacarle provecho a todas las experiencias al 100% como si lo hacen los bebés. Lo que nos diferencia a nosotros de los niños es que ellos todo lo viven al 100%. O sea, ellos llegan a algo extraño y de una vez preguntan, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es de tal color? ¿Qué pasó aquí? Entonces ellos son una esponja, ellos empiezan a absorber el 100% de todo lo que pueden. De hecho, uno no conoce, por ejemplo, conoce muy poco niños con pereza. Eso es muy extraño para ellos. Ellos desde que se levantan empiezan a funcionar, se buscan un juego, hacen algo, comen, mamá, tengo hambre y siguen y quiero ver amigos y voy para la calle, etcétera, hasta que llegue la noche, ya están cansados y se acuestan a dormir solamente cuando ellos están seguros que están 100% cansados y al otro día lo mismo. Pero después cuando uno va creciendo, uno va conociendo la pereza y empieza como a seleccionar sus propios alimentos. Entonces ya uno llega a una parte nueva y uno empieza a compararla con otra parte. Digamos, yo voy para la playa de Naples y automáticamente la empiezo a comparar con la de Fort Myers o con la de Miami. No la veo nueva, o sea, no la veo indiscutiblemente nueva y enriquecedora, no, sino que la empiezo a comparar. Entonces, como la empiezo a comparar, mi cerebro automáticamente empieza como a bloquear impresiones. Entonces uno se da cuenta, uno dice, bueno, en la playa no sé, Naples Beach, hay árboles. ¿Qué tipo de árboles hay? No, no, ¿cuántos hay? No, porque uno empieza como a bloquear, no, no hay árboles. Y capaz que sí hay, pero no me fijo en eso. Pregúntale a un niño después de que va a un paseo, que lo llevan de la escuela a cualquier lado, ¿y qué hicieron? Entonces él le empieza a preguntar, no, nos subimos en el autobús, fue fulanito, fulanito y fulanito, y el chofer nos dijo esto y pasamos por esto. O sea, ellos están completamente en atención a todo lo que sucede. De esa manera es que yo puedo alimentar la esencia. Pero cuando yo empiezo ya a tener conceptos, entonces estos conceptos empiezan a bloquearme ese alimento y la esencia no puede crecer más. Entonces, alimento mi intelecto, pero no alimento esa esencia. Dice la lámina al final, desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego, y eso lo vamos a tocar al final del tema. Normalmente, los seres humanos manifiestan durante un día normal 3% de su esencia y 97% de ego o yo psicológico. ¿Qué sería si la esencia es eso que el humano es la semilla del ser humano, lo que está en potencia, lo que vino a ser creado a imagen y semejanza de un creador? Entonces, ¿cuáles serían los valores de la esencia? La curiosidad, la imaginación, el respeto, el amor, la ternura, la paciencia, la comprensión, el anhelo de ser siempre mejores, el desarrollo, como una escala o como un anhelo
de ser triunfadores, un anhelo de lo que nosotros hagamos realmente triunfe, llegue a buen puerto. Esos son valores conscientivos, son valores de la esencia. Pero cuando ante esos mismos valores yo le antepongo miedo, inseguridad, prejuicios, entonces yo lo que hago es que encapsulo esa potencialidad que hay en mí, lo encapsulo en conceptos que he aprendido anteriormente. Esto no es una regla general. Posiblemente hay personas que tengan desarrollado un 4, un 5, un 10, o que dejen manifestar hasta un 20% de esencia. Es así. Pero todo ser humano menos de 3% de esencia no puede tener. Siempre algo se manifiesta. Pero tenemos que decir también que mayormente se manifiesta el ego. ¿Y por qué? Porque damos entrada entonces al tercer aspecto de lo que somos nosotros, que es la personalidad. ¿Qué sería la personalidad? La personalidad es un vehículo energético de expresión que la persona desarrolla para relacionarse con el mundo que lo rodea. Es lo que hemos aprendido de la sociedad en la que nos tocó encarnar. Entonces, una personalidad de una persona que encarnó, por ejemplo, a principios del siglo pasado, no se parece en nada a la personalidad de la persona, del individuo que encarna ahora con la era digital. Totalmente distinto. De hecho, vamos un poco más a lo cotidiano. La personalidad de una persona que encarna, por ejemplo, en el sur de América, como Chile o Argentina, no se parece en nada a la personalidad de alguien que encarna en el Caribe. Y esto no se parece en nada al que encarna en Europa, por ejemplo, en Suiza o en Alemania. O no se parece en nada a la personalidad de aquel que encarna en China o en la India, aunque son países vecinos. ¿Por qué es esto? Porque la sociedad en la que nosotros encarnamos nos va enseñando una cantidad de leyes de lo que es y no es permitido para yo ir amoldándome a unos cánones o a unas morales del momento. Entonces, para una persona que se encarna, por ejemplo, en una sociedad donde el adulterio es aceptado, o sea, donde hay poligamia, para esa personalidad tener varias parejas es de lo más normal de este mundo, que es distinto a una persona que se encarne en una sociedad donde no es aceptado esto. Entonces a nosotros nos van enseñando desde los 0 a los 7 años cómo debemos reaccionar nosotros al mundo exterior. ¿Quiénes nos lo enseñan? Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos, nuestros tíos. Todo lo que nos rodea nos va enseñando. Y más aún, psicológicamente hablando, muchos psicólogos concuerdan en que la personalidad de nosotros se basa en lo que nosotros tenemos 16 kilómetros a la redonda. Con lo que es muy probable que si yo me mudo de ciudad, en algo mi personalidad debe cambiar. Y para aquella persona que ha conocido más de un sitio, entonces su personalidad empieza a cambiar, pero a mayor escala, porque empieza a tomar como aprendizaje de distintas sociedades. Entonces yo me voy haciendo artífice de mí mismo, pero lo que más nos marca es cómo hemos creado nuestra personalidad de los 0 a los 7 años. Entonces el niño empieza a recibir impresiones, como por ejemplo el típico caso de el niño que vienen a cobrarle al papá y tocan la puerta y responde el niño y le dicen, hijo, su papá está. Entonces mira al papá y el papá detrás de la puerta, yo no estoy. Entonces, después el niño le recrimina al papá, papá, pero decir mentiras no es malo. Entonces el papá le dice, sí, decir mentiras es malo, pero hay mentiras blancas, hay mentiras piadosas, hay momentos. Entonces la persona en su personalidad va creando ese hábito de que decir, bueno, yo no digo mentiras porque es malo, pero de vez en cuando sí puedo decir una mentirita piadosa. Entonces mi personalidad se basa en que si yo llego tarde al trabajo, le digo al jefe, en vez de decir que me levanté tarde, le digo, no, lo que pasa es que había mucho tráfico. Me levanté y el carro no me quería prender.
etcétera. Y uno dice, bueno, es una mentirita, pero todos sabemos que una mentirita siempre se vuelve más grande y al final, bueno, después podremos hablar de eso. Entonces, antes, la personalidad la creaba el ser humano mucho por el ejemplo, sobre todo de sus dos padres o de lo que veía en la casa. Porque, por ejemplo, para aquellas personas que nacieron por allá por los años 40, 50, 60, ellos cuentan que el niño iba a la escuela directamente a primer grado, más o menos por los 8 o 9 años hasta los 10 años de edad. Después, para nosotros que somos más de los 80 y los 90, nos inventaron un preescolar donde ya nosotros íbamos al preescolar a los 5 o 6 años. Hoy en día los niños se les lleva a la escuela a partir de los 3 años y hasta los 2 años y medio. Con lo que ya los padres le están soltando el problema de crear una personalidad, se lo están soltando a los profesores. Y el niño empieza a crear su personalidad a partir de los profesores, de los compañeritos de clase, incluso de los que se encuentran en la escuela, en fin, porque ya de sus padres no tiene mucho, porque solamente los ve por como mucha suerte en la noche o los fines de semana. Que eso es algo que, digamos, tenemos que ponerle mucho ojo, sobre todo si nosotros tenemos hijos a nuestro cargo. Entonces, en este sentido, la personalidad sería como una especie de coraza, como una especie de conjunto de reacciones. Entonces, dentro de esta personalidad hay aspectos positivos y aspectos negativos, porque la personalidad puede ser de una persona egocéntrica, pero caritativa, ¿verdad? Puede ser la personalidad de una persona que sea tolerable, paciente, y puede ser una personalidad también de tipo ofensiva. O sea, todo este tipo como de matices tenemos cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos esencia. O sea que en profundo, todos los seres humanos somos exactamente iguales, con ciertas variaciones genéticas muy mínimas, pero todos somos iguales. Lo que nos diferencia a uno de los otros es nuestra personalidad. Diga, señor Cristian. Sí, que la vez pasada también podía compartir información como en paralelo a lo que estamos viendo y ahora con lo que mencionaste de la infancia, hay un psicólogo que tengo una charla bien buena para compartirles, pero no supe si es que se hizo el grupo o no, finalmente. Mira, vamos a hacer el grupo ya a partir de hoy con las personas que ya se conectaron hoy, porque hasta hoy estuvimos invitando a las personas que se habían inscrito. Pero en vista de que son ustedes los que realmente están interesados en el curso, entonces solamente vamos a crear el grupo con ustedes para que, bueno, ahí podamos compartir información acerca del curso. Lo que sí trataremos de que la información que compartamos sea de lo que hemos visto, o sea, de no salirnos del tema, porque es muy fácil, sobre todo cuando son temas tan amplios como de repente desviarnos por otros temas que se vean afines, pero que no tenga que ver exactamente con el tema, ¿sí? Sino, y realmente hemos hecho un esfuerzo para condensar toda la información en pláticas de 1 hora. Entonces, sí, sí se pueden compartir ese tipo, pero siempre y cuando tenga que ver con la materia que estamos estudiando. Entonces, a mí se me olvidó preguntarles cómo les había ido con la práctica, si la habían podido realizar, si habían sentido algo distinto, algo extraño, o si es difícil mantener como esa concentración, ¿no? Si es difícil como mantener esa, esa pregunta, esa valoración filosófica de lo que nosotros hemos vivido. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo no sé si es que me pasó algo extraño o no como tal, pero sí noté que a uno como estar más predispuesto a buscar como esas cosas, como que las nota más constantemente. Como que no, Correcto. no sé si justo en 2 días me pasaron un montón de cosas que, uy, qué extraordinario, o si es como que las estoy buscando, entonces como, las noto más presentes quizás en el día a día y que, qué sé yo. Usted gráfico, exactamente al punto que queríamos llegar. Y es que hay muchas cosas que nosotros notamos que son extremadamente cotidianas,
pero es el cerebro el que las percibe así. O sea, es como esa necesidad que tiene el cerebro de siempre estar como ahorrando energía en lo máximo, entonces empieza como a eliminar cosas. Y cuando yo estoy como en esa aprehensión, como estoy como en ese aviso de que estoy observándome, entonces empiezo a notar que mi vida es eternamente nueva, que ningún día se parece a otro y que nada es tan absurdamente cotidiano, sino que todo es absolutamente original y el momento, el instante, pertenece al instante. Y que yo, obviamente, mis experiencias pasadas son importantes, sí, porque ellas, quizás si yo no estuve, como decir, pendiente, tuvieron alguna enseñanza que yo no pude captar en el momento, pero después con una meditación y una recordación de aquellos instantes, puedo yo sacarle el jugo, pero que el pasado a mí no me condiciona ni puede condicionarme el futuro. Que el pasado efectivamente existió y yo puedo, como decir, estudiarlo. Pero lo que pasó en el pasado no debe condicionarme en lo que estoy ahora. Y eso va mucho también en el estudio de mi personalidad. Porque seguramente mi personalidad tiene muchos rasgos de asuntos que quedaron en el pasado y que yo voy arrastrando. ¿Cuánto de mi personalidad tiene, por ejemplo, el ejemplo de una persona externa a mi familia, de un tío, de un vecino? Cuánto de mi personalidad tiene un carácter ficticio? O sea, yo conozco una persona que dedicándose a la meditación acerca de estos estudios, se dio cuenta de repente que tenía rasgos del protagonista de una novela que leyó a los 15 años, que lo marcó tanto y le gustó tanto la novela, que ahora se dio cuenta que habían ciertas actitudes, incluso hasta unos ciertos vicios, que los tenía porque los tenía el autor de esa novela, de una novela que dice él, ni siquiera se acordaba que había leído. Pero se acordó de que la leyó, se acordó del personaje y empezó a ver similitudes y decir, oiga, pero yo me estoy comportando a esta edad igual que el protagonista de aquella novela. Entonces, nada se descarta. No quiero decir esto que a todos nos pase. Esto fue un caso particular, pero nada se descarta. Entonces, por eso yo debo estudiar qué rasgos de mi personalidad están arrastrando conductas que yo quiero eliminar de mí para que no me sigan afectando en el futuro. Y la buena noticia mediante estos cursos es que sí son posibles cambiar. O sea, yo puedo cambiar. No solo puedo, yo debo cambiar. Porque la naturaleza no es estática. La naturaleza está en completo y profundo cambio. Y si esto pasa en la naturaleza y yo quiero ser natural, entonces la naturaleza mía debe ser que yo quiero cambiar, pero yo debo cambiar para mejor. Si es un esfuerzo que yo voy a hacer, yo necesito cambiar para mejor, porque también se puede cambiar para peor. También yo puedo los mismos defectos volverlos peores. Estos defectos en la psicología gnóstica, nosotros los llamamos ego, agregados psíquicos, agregados psicológicos. ¿Por qué agregados? Porque los defectos psicológicos no son creados con el ser humano, son creados por el ser humano. Todos los defectos, sobre todo los que mencionan en las religiones, como los 7 pecados capitales, como 7 cabezas de legiones, que son a saber ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia y codicia, no vienen con el ser humano. Eso no está dentro de nuestro ADN, no es algo que está inscrito dentro de nosotros, es algo que nosotros vamos creando a medida que va pasando nuestra vida. Y por eso hay personas que de repente usted las puede conocer y no tienen codicia, hay otras que sí. Hay algunas personas que son envidiosas, hay otras que de repente un poquito nada más. Pero cada uno de nosotros sabe qué defectos psicológicos nosotros tenemos que son los que
muchas veces nos ha estorbado en nuestras vidas. Esto es algo que nadie nos va a decir y nadie tiene por qué decirnos. Y es más, si otra persona no los dice, pues capaz que tampoco ni les creemos. Esto es algo que solamente yo sé, esto es algo muy íntimo que yo debo descubrir dentro de mí. ¿Cuáles son estos agregados psíquicos que están dentro de mí y que constantemente me empujan a cometer un error? Cada defecto psicológico en sí constituye un ego, un yo. Y cada defecto psicológico tiene su propia mente, sus propios sentimientos, su propio discurso de existencia, su propia justificación. En este sentido, nosotros no somos una unidad psicológica, sino una multiplicidad. Fíjese que hoy en día se ha romantizado mucho el hecho de las personalidades múltiples como una enfermedad psicológica. Y hay muchas personas que incluso le colocan nombre a cada personalidad psicológica. Entonces dice, bueno, dentro de mí viven 7 personas y uno se llama Alexis y otro se llama Adolfo y otro se llama Henderson y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces toman turnos. Y cuando han estudiado estos casos, hay algunas personas no le hemos descubierto hasta 7 personalidades. Hay otros no, hasta 40. Por ahí una muchacha que publicaron que no sé si fue como a mediados del siglo, de este siglo que pasó, que le descubrieron algo así como 900 personalidades. Entonces, que porque una no no se hacía responsable de la otra. Pero si ustedes se ponen juiciosos, autocríticos, y digamos, muy, ¿cómo decirlo? Muy laicos, muy enfocados, sin ningún prejuicio, se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando hemos hecho una promesa en un día particular y después no la hemos cumplido, uno dice, pero ¿por qué? Si ese día cuando yo prometí eso, estaba tan convencido de que eso era lo que yo necesitaba y hoy en día me parece que no. O sea, en ese momento yo tenía una mente, un sentimiento y una acción y una voluntad totalmente distintas a las que tengo hoy en día. Pasa mucho con las personas cuando se enamoran y de repente a uno de ellos dice, no, es que se me fue el amor. ¿Cómo a alguien se le va a ir el amor? O sea, ¿cómo en un momento la misma persona pensó que en ese momento podía dar la vida por esa otra persona? Y unos años después eso se fue. Y entonces soy una persona totalmente distinta a aquella promesa que yo le hice a aquella persona. ¿Qué pasó ahí? Entonces resulta que nosotros constantemente estamos cambiando de pareceres de acuerdo al humor que tengamos en el momento o en el día, o de acuerdo a las impresiones que yo recibo. Entonces hay días que la persona amanece de buen humor y está todo bien. Y hay otros días que la persona amanece de un humor muy raro. Entonces, muy probablemente estos cambios de humor los noten más otras personas que nosotros mismos, porque nosotros pensamos que todos los días son iguales. Y cuando nos observamos nos damos cuenta que gracias a que nosotros estamos constantemente cambiando, pues todos los días son distintos. Todo siempre es eternamente nuevo. Y yo tengo que ver qué es lo que a mí me empuja hacia las malas decisiones para poder empezar a tomar buenas decisiones en mi vida y más aún, empezar a ver al mundo como es, empezar a ver el mundo con los ojos de un niño. El niño no tiene conceptos, no tiene prejuicios, no tiene miedos. El niño no tiene de dónde comparar, sino para él todo es nuevo. Asimismo, yo tengo que hacer con mi vida para dejar de cometer errores y empezar a hacer todas las decisiones desde el punto de mi esencia. Entonces, claro, dice la lámina, fuerzas interiores que dominan nuestra voluntad. Sería muy bueno que nosotros empecemos a empezar a conceptualizar, digamos, esos comportamientos
por ejemplo, la voluntad. ¿Qué sería la voluntad? Hay voluntad en una persona que dice, el 1 de enero empiezo la dieta y ya estamos a 25 de abril y todavía no ha comenzado la dieta. O sea, ¿qué me empuja a mí a pensar algo y después no tener la voluntad de hacerlo? ¿Por qué tengo esos cambios interiores? Entonces, nosotros deberíamos conceptualizarnos como tenemos una personalidad que hemos creado de los 0 a los 7 años. La esencia sería como ese angelito blanco bueno que tenemos en el hombro derecho, y el ego sería como ese angelito malo, perverso, que tenemos en el hombro izquierdo. Entonces, aquel que nos dice, por ejemplo, cuando yo estoy eh, delante del alcohol, aquel que me dice, no tome más porque ya el alcohol le está haciendo daño. Y aquel otro que le dice, pues una más y nos vamos, no hay problema. Entonces, de a poco yo me voy haciendo la balanza hacia el otro lado y termino embriagado. Y así con todas las decisiones de nuestra vida. Pero este tema del angelito bueno y el angelito malo es algo que yo lo tengo que observar. Como decíamos anteriormente, nadie ni puede ni debe decirnos a nosotros cuáles son nuestros defectos, porque es tanto como el muchacho que tiene problemas con drogas y todo el mundo le dice, oiga, deje las drogas, deje las drogas, deje las drogas, pero si la persona no lo ve como algo malo, pues no lo va a dejar. Hasta que efectivamente se dé cuenta de que las drogas le hacen daño, entonces ahí ya se dio cuenta del defecto y ya empieza a trabajar en ello. Dice, la esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las estrellas. O sea, la esencia que cada uno lleva en nuestro interior es del mismo material que está hecho el sol, del mismo material que está hecho los cometas, las estrellas, exactamente del mismo material. Solamente que encarna aquí en la Tierra, toma un pedazo de corteza terrestre, lo hace cuerpo y nosotros, nuestro cuerpo no es el mismo desde que nosotros nacemos hasta ahora. Dicen los venerables maestros que enseñan la doctrina gnóstica que cada 7 años nosotros no tenemos un solo átomo de nuestro cuerpo igual. Y esto tiene hasta basamento científico. Fíjense que el cuerpo humano, o sea, la piel humana, toda la piel, si se desolla una persona y se pesa, más o menos en promedio, pesa unos 7 kilos. Y nosotros de piel mudamos al año 2,5 kilos. O sea que más o menos en 3 años ya nosotros hemos mudado toda la piel. ¿Qué pasa ahí? Que nuestro cuerpo tampoco es el mismo. Con lo que nosotros consumimos, vamos creando nuestro cuerpo. Entonces, esta esencia es algo que encarnó en el planeta Tierra y está revestido como con una armadura, una coraza hecha del planeta Tierra. Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia. Un hombre con energía masculina, una mujer con energía femenina, crean un cuerpo físico. Siempre es así en toda creación. Aportan una información masculina y una información femenina y crean un cuerpo. No solamente es así para los seres humanos, sino para todas las especies en el mundo. Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor especial. Hay un motivo por el cual yo estoy aquí. Esto no es casual. Nunca nada es casualidad en el mundo. O sea, todo corresponde, por lo menos en el mundo físico, a leyes físicas, pero en el mundo espiritual corresponde también a leyes espirituales, por lo cual el hecho de que yo esté aquí en el planeta Tierra con este cuerpo planetario tiene una razón de ser. Ahora, trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Porque existir y no saber el motivo de su existencia es lo mismo como que yo haber pasado de repente por la universidad
y pasé por una materia. Y de repente el profesor no era muy prolijo y lo que hizo fue que me regaló la nota y me dio el título. Entonces yo pasé por la materia, la aprobé, pero no aprendí nada. Eso es triste, eso es algo trágico, no haber aprendido. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Todo lo que me causa dolor, depresión, todo lo que a mí me causa tristeza, todo eso tiene una razón psicológica. Y si yo me libero de esa razón psicológica, entonces me puedo liberar de ese dolor. Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. Puede ser una experiencia pasada, puede ser algo que yo no hice, puede ser algo que pude hacer y no lo hice, o puede ser algo que yo hasta ahora quiero ser y no lo he hecho. Entonces, ¿cuál es la razón? Ya lo que pasó, pasó, pero yo sí necesito estudiar cuál es la razón del porqué de esas conductas para empezar a desatar todos esos barrotes psicológicos que me aprisionan. Dice, no es indispensable que continuemos en desgracia, es impostergable reducir a polvo cósmico eso que nos hace tan débiles e infelices. A la naturaleza, como naturaleza, o sea, al planeta Tierra, no le interesa que el ser humano sea feliz. No, solamente obedece a leyes físicas y para la naturaleza lo que necesita es que el cuerpo crezca, se desarrolle, se multiplique y perezca. Esas son leyes naturales. Pero a la esencia, a la vida, sí le interesa que nosotros seamos exitosos. A la esencia, sí necesita que nosotros seamos felices, que seamos triunfantes, que veamos la vida de una manera eternamente nueva y fascinante. A la vida sí le interesa, a la esencia sí le interesa desarrollarse y aprender lo máximo que pueda de esta experiencia física. Entonces, ¿qué preguntas tienen por allí? Solo el comentario de que las experiencias cercanas a la muerte siempre ayudan a mover esta esencia de hoy no estoy logrando lo que quiero o no estoy cumpliendo con mi sentido. Mira, usted se me está adelantando al tema de la próxima clase, que sería el despertar de la conciencia. Porque, ¿por qué? Pero lo podemos explicar un poco. ¿Por qué estas experiencias hacen este llamado? Es como que parece que nada más importara sino exprimir la vida al máximo. O sea, antes de esa experiencia, capaz que le daba importancia a cosas que no tienen importancia, como el trabajo, el ser exitoso. Y después en una experiencia cercana a la muerte uno se da cuenta que tiene que sacarle el jugo a la vida, que tiene que, digamos, aprovechar de la compañía de los seres que uno quiere, etcétera, etcétera. Esto en la gnosis se llama choque consciente. Es un choque de conciencia. Es como una maxificación de esta conciencia. Y por eso es que la persona empieza a ver la vida como la estamos planteando en este tema. No sé si alguien tenga otra pregunta o algún aporte. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, señorita. Precisamente he pasado por de todo un poco. Ujú. Yo vivo en Miami como tú, pero estoy ahora en Putumayo, en el Amazonas. Muy bien. Estoy, te dije, ¿no? Ujú. Estoy haciéndome unos remedios porque precisamente tuve un accidente que casi me deja paralítica, me cuesta la vida y llevo con esto 13 años. Me han aplicado todo lo que existe en Estados Unidos, las madres células y de todo. El cuerpo, como dices tú, aprendí todo eso, la regeneración de las células cada 7 años y Ujú. depende de las partes del organismo, pues se regenera en un año, 6 meses, depende. También la comida ayuda muchísimo en esto. Entonces, pues esto me ha ayudado muchísimo porque pues tomo mis vitaminas, me las hago aplicar
y llevo como un régimen muy disciplinado en lo que es la comida, en lo que es las dietas, en lo que es hacer ejercicio. Eh, Estabas hablando precisamente si yo entré a primer año, ahora desde los niños muy pequeños empiezan a los 2 y 3 años. Yo Ujú, soy del 63, yo entré a primero de primaria y ya en ujú, esa época ya los padres de uno ya le habían enseñado a escribir, a leer un poco, matemáticas y de todo. Ya cuando uno correcto, entraba primero ya uno sabía de todo un poco. correcto. Y pues transcurrió mucho tiempo, mis hijos ya están mayores. Tuve este accidente allá en Miami hace 13 años atrás. em, Como te digo, casi me cuesta la vida y estos 3 últimos años de mi vida han sido, am, lo que decías tú, la fuerza de voluntad que uno tiene que tener para Ujú, sobrevivir y seguir adelante. No tomo medicinas, no acepté operaciones ni medicinas de ningún tipo, todo lo he hecho con terapias alternativas. Em, claro, la vida cambia, cambia mucho porque hay cosas que puedes hacer y otras cosas que no, que como te digo, me mantengo con una disciplina, pero estricta de caminar, de subir montañas y hacer ejercicio para no parar y que mi columna pues pueda hacer las cosas, ¿no? Pero llegas un momento en que eh, ya de trabajo, yo estaba trabajando en Arizona y ya mi cuerpo dijo como que hasta aquí ya no puedo más. Y siempre he sido súper activa, una persona claro, muy, muy activa. Am, Se me empezó a paralizar la mano derecha y yo la puedo mover y todo, pero ya mi cuerpo dijo, hasta aquí me tocó retirarme, salir de allá. En esa época duré 5 años en Arizona, regresé a Miami y entonces tomé la decisión de venirme para acá, para el Amazonas. Me presentaron a un curaca, un taita, chamán, que pues yo vine, lo visité, una amiga me trajo y me dice, vea, si usted no entra, no regresa aquí y no empieza el tratamiento ya, olvídese, ya no hay nada que hacer. Entonces, pues sí, tomé la decisión, hablé con mis hijos, ¿no? Que es mi familia más cercana, pues mis hermanos y todo, pero ujú, mis hijos son los que con los que vivía, especialmente con mi hija, y le dije, pues me voy, ¿no? Porque, ¿qué me quedo haciendo aquí si voy a ser paralítica lisiada? Y tú sabes que yo, sí, pues, sí pasaría, pero yo no lo soporto. Nunca en mi sí, vida me he quedado quieta, nunca en mi vida siempre he trabajado, he viajado, he hecho de todo, ella sabe todo lo que yo hago. Como tú dices, como los niños, desde que me levanto hasta que me acuesto, 1 o 2 de la mañana no paro. sí. Y entonces, Fíjense que imagínate es, estar es, sin es mover. importante, es importante señalar que si bien nuestro tema de estudio tiene Ujú, que ver con aquello que está oculto, con aquello que es metafísico, no podemos ujú, dejar de señalar que efectivamente el cuerpo físico es la base de cualquier esoterismo. O sea, sin el sí, cuerpo físico, nosotros no pudiéramos estar aquí reunidos aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Entonces es muy importante darle la atención necesaria. Lo que nos dice la señorita Marlene es una experiencia que también es muy cierta. Si bien uno no puede rechazar toda la medicina, digamos, normal, la medicina que nosotros conocemos de hospitales, de clínicas, etcétera, también tenemos que saber que ella tiene una base y la base de ella es la medicina natural. O sea, todas las medicinas que nosotros conocemos, al final son formas de cobrar de todas aquellas medicinas que antes estaban en la naturaleza. Entonces, las que conocemos ahora que vamos a la farmacia son extractos de hierbas, son extractos de hojas, son extractos de jugos, de algo que se consigue en la naturaleza y gracias a Dios nosotros tenemos ese bendito Amazonas que ahí eh, sí, sí, también. Gracias a Dios que tenemos ese bendito Amazonas, que el Amazonas es como un banco de medicina impresionante, increíble, que solamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a uno adentrarse en una selva amazónica, pues solamente ahí ya uno siente que se está curando, ya uno siente que pasa una energía distinta y es porque nuestro cuerpo le pertenece a la corteza terrestre y la corteza terrestre tiene los métodos para curarnos. Pero también es bueno señalar que nuestras enfermedades
también tienen razones psicológicas, por lo que dice la señorita Marlene, también es muy importante. Si yo tengo un accidente y psicológicamente me desmorono, entonces es peor. O sea, lo que hago es que le doy un sablazo, digamos, un golpe a mi primera línea de defensa, que es mi ánimo, mi voluntad, el yo quererme sanar. Eso es lo primero, lo principal. La señorita Isis, ¿qué nos tiene por ahí para compartir? Hola, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Ujú, Cuando no tenemos ese ánimo de sanar, y puede que sea porque psicológicamente ya estamos fuera del juego y hay un deseo profundo al suicidio, ¿puedo hablar un poco de eso? ujú. Sí, sí, claro, por supuesto. Mire, eh, cuando nosotros llegamos a un punto en que no conseguimos las respuestas del por qué tanto sufrimiento, o sea, uno dice, bueno, pero ¿y por qué sufro? O sea, ¿cuál es el motivo del sufrimiento? ¿Por qué en esta vida que yo llevo, ya llevo varios años de goles en contra y ningún gol a favor? O sea, ¿por qué ya llevo varios años de que todo lo que me sucede realmente no me favorece? Entonces, yo tengo en ese momento, se me abren dos caminos. El primero es darme por vencido. Y ese es el que lamentablemente muchas personas toman. Pero el segundo es indagar el porqué de esto, el buscarle las respuestas al porqué. Ahora, si bien es cierto que estas respuestas no se encuentran en todos lados y muchas veces incluso le pregunto a personas equivocadas, tampoco es menos cierto el hecho de que todo el que busca inevitablemente consigue. O sea, si uno busca, no hay, no hay nada que me impida llegar a donde yo quiero encontrar. Entonces, claro, llega un momento en la vida que parece que uno se siente como desfallecer, como que ya las fuerzas no, como que ya he remado mucho en contra. Pero yo tengo que conocer, si yo cuando yo conozco las causas de por qué estoy en esa situación, entonces tengo la esperanza de que todo tiene un final. Y es que al final, redundando un poco, al final en nuestra vida, todo tiene un porqué. Nada se da por casualidad. Todo tiene una razón. Cuando yo conozco la razón, entonces ya yo puedo trabajar sobre eso y puedo seguir adelante. Y esas razones son las que vamos a estudiar en este curso, porque son muy variadas. O sea, pueden haber razones kármicas, pueden haber, digamos, como incentivos de la misma naturaleza para que hayan cambios en nuestro cuerpo. Y como sabemos, todo cambio, toda revolución exige de nosotros un dolor, un sufrimiento. Todo parto es doloroso. Entonces, para que algo nazca, para que nazca algo mejor, casi siempre parte del dolor. Eso no nos convierte a nosotros en mártires porque no es que nosotros busquemos el dolor, pero sí tenemos que saber que el dolor tiene una razón y que tiene un límite, igual que el placer también tiene un límite. Entonces, trabajando en base a eso, yo tengo que colocarme como en el medio del placer y el dolor y sin valorar ni uno ni otro, saber de cuáles de los dos o qué cosas tengo que aprender de cada una de de cada uno de ellos. Y eso me da pie para entonces explicarle la práctica que vamos a hacer de ahora hasta el martes. Dice, observador, observado. Entonces, ahora nosotros sabemos que nosotros somos un trío de personalidad, esencia y ego, ¿no? Entonces, empezar a observarnos bajo esta premisa, bajo estas circunstancias. Dejar de vernos como una unidad psicológica, sino que empezar a vernos como una multiplicidad para yo empezar como a colocarle etiquetas a cada una de las personas que vive dentro de mí. Yo soy Gustavo,
pero ya ahora comprendo que tengo ciertos impulsos que tienen una etiqueta. Entonces está Gustavo el gritón, Gustavo el grosero, Gustavo el egocéntrico, Gustavo el envidioso. Tengo estas pequeñas etiquetas. Entonces, dejar de ver el problema afuera porque sí, también. Dice, hay un porcentaje de impulsos de muerte que buscan la vida. Eso quiere decir que la falta de darle espacio al alma esencia en lo que quiero necesita generar un intento de conexión o remención. El tema es mucho más extenso. Claro, eso es así. Igual dentro de nosotros hay distintos impulsos. Estos defectos psicológicos incluso también tienen mucho que ver con eso, porque ellos se basan en impulsos físicos del mismo cuerpo para como su base. Dentro de nuestro cuerpo siempre hay cosas que van muriendo también. Dentro de nuestras mismas células siempre hay cosas que están muriendo, pero siempre hay algo que también está buscando la vida. Entonces yo tengo que buscar ese equilibrio en donde me fundamento. Entonces, dejar de ver lo que yo no puedo dominar. O sea, yo no puedo cambiar lo que pasa en el exterior. Lo que pasa en el exterior pasó, pero yo sí puedo cambiar lo que hay dentro de mí. Entonces yo me voy a separar y voy a empezar a observarme. A mí me gusta usar el ejemplo de es como cuando uno conoce una persona que a uno le interesa para tener, digamos, una relación amorosa. Sobre todo las mujeres son mucho más perspicaces en esto. Y sí, hay un tema incluso que se llama el rayo de la muerte, pero es el tema número 14, 15. Entonces vamos a hablar de eso. Cuando uno conoce una persona y está empezando como a enamorarse, uno se fija en todo. Mire, uno se fija en la forma que esa persona come, en la forma que esa persona camina, en la forma que esa persona se viste. Bueno, con esa misma pasión con la que estamos aprendiendo de una persona nueva, así con esa misma pasión vamos a aprender, empezar a conocernos a nosotros mismos. De qué lado de la cama me levanto, qué es lo primero que hago cuando me despierto, de qué humor me despierto yo los lunes, de qué humor me despierto los martes, los miércoles. Empezar a notar esos pequeños cambios. En este momento lo vamos a hacer sin juzgar si algo es bueno o si algo es malo. Solamente estamos conociendo a esa persona que somos nosotros. Observar los pensamientos, o sea, diálogos o discusiones mentales, críticas hacia las personas, escenas mentales. Cuando mi hermano, mi jefe, mi vecino, de repente me habló y me habló fuerte, soy de esas personas que repito lo que me dice o soy de esas personas que me callo, pido una sonrisa y por dentro yo estoy llevándome a esa persona a un cuarto frío, descuartizándolo y vendiéndolo por kilos. O sea, ¿qué hago yo adentro? ¿Cuáles son esas escenas? Las emociones son un poquito esquivas, pero si yo juiciosamente empiezo a observarlas, me doy cuenta. Sentimientos, miedos, inseguridades, ira, bronca, etc. Y por supuesto los actos, las reacciones. Cuando estoy manejando y de repente alguien se me atraviesa por delante y me hace frenar. Soy de esas personas que insulta a la persona con los vidrios arriba. Soy esa persona que bajo los vidrios e insulto a la otra persona. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cuáles son mis acciones con respecto a esas reacciones interiores que tengo? Entonces, empezar a observar conociéndome. Es muy didáctico, poco práctico, pero muy didáctico, tener una libreta y anotar. Mire, si ustedes tienen una libreta y empiezan a anotar todas estas reacciones diariamente, al cabo de un mes se van a dar cuenta que existe un patrón. Todos los lunes hay algo particular, todos los martes hay algo particular, todos los primeros, todos los 2, todos los 4, todos los 15, siempre hay algo particular. También se van a empezar a dar cuenta que la luna tiene más influencia en nosotros de lo que nosotros pensamos, no solamente a las personas
no solamente, a ver, me iba a adelantar a algo, pero sí, hay personas que son de signos de la luna y hay personas que son, que sí vienen más signados de la luna, pero no solamente a las personas que son más de agua, sino todas las personas tenemos conductas distintas con respecto a la luna. Ahorita acabamos de entrar a la menguante de la luna, entonces hay actitudes que son de menguante y hay otras actitudes que son de creciente. Entonces empezar a observar todo esto para yo tener un mapa de lo que yo soy, hacer como una especie de balance de qué es lo que tengo, qué es lo que me sobra y qué es lo que me falta. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces me pregunta, Gustavo, ¿y qué tiene que ver todo esto con los chakras, con la muerte, etcétera, etcétera? Pues tiene mucho que ver, porque la psicología es el caleidoscopio por el cual yo veo mi realidad. Todo lo que yo veo y todo lo que yo percibo pasa por mi psicología. No hay otra manera, no hay otro tamiz, no hay otro camino, no lo hay. Entonces, yo tengo que primero estudiar mi psicología para ver en dónde estoy y a partir de eso empezar a trabajar.